Chicos, ¿sabéis qué es esto? Es la cajita de cría o nido de una conejita. Y aquí está ella, se llama Demi. Es una conejita Bélier que está preñada y que espera ahora mismo tener 4 cachorritos para dentro de muy poco, dentro de 10 días ya nada más. Cuando están gestantes, los requerimientos nutricionales cambian un poco y una de las cosas que cambian es que necesita un poco más de calcio. Sus cachorros se están formando dentro y crecen muy rápido. Ella come más de la cuenta y además necesita pues niveles de calcio un poco más altos. Para eso os va a ayudar mucho el calcio 20 que podéis encontrar en la farmacia. Sabe súper bien y es una de las cosas que nos va a ayudar a que la gestación y a que todo el proceso del parto vaya mejor. Bien, aquí lo tenéis, es en forma de jarabe y es una suspensión que normalmente se vende para niños, se mueve un poquito bien y aproximadamente para una conejita de 2 kilos como es esta, le vamos a dar 1 mililitro todos los días. Aquí lo tenéis, con una jeringuita de 2 mililitros, podéis medir ahí hasta el 1, 1 mililitro es el volumen que cabe dentro de una jeringuilla de insulina. Les gusta bastante y se lo podemos ofrecer directamente en la boca. ¿Veis qué bien que lo chupa? Les gusta mucho. Esto va a aumentar los niveles en sangre del calcio y hará que haya menos problemas a la hora de las contracciones uterinas y también para que el sistema musculoesquelético de los cachorritos que se están formando dentro se cree fuerte y se cree bien. Además, también vamos a cambiar un poco la nutrición de la coneja. Cuando ya sabemos que está preñada, que lo podemos hacer un diagnóstico a partir de los 10, 12, 15 días como mucho, ya tendríamos que cambiar la dieta y pasar de una dieta normal de adulto a una dieta de baby. Esta dieta de baby tiene más proteína, tiene más grasa y tiene más calcio. Son requerimientos importantes para que los conejos o los gazapitos se estén desarrollando bien en el útero. El heno, que normalmente utilizamos henos de praderas multiflorales, pasará a ser una mezcla de heno de pradera multifloral con heno de alfalfa, porque el heno de alfalfa es más proteico y tiene más calcio también. ¿Y cómo hacemos el control de la gestación? Básicamente utilizamos 2 pruebas. Una, la que todos sabéis, la ecografía. La ecografía es fundamental porque vemos latido de los cachorritos y vemos si hay los cachorros están vivos o están muertos y qué actividad, qué frecuencias cardíacas tienen dentro. Y también podemos hacer a último tercio de la gestación, el último término, una radiografía para saber si hay conejitos que están solapados y sobre todo para medir si los conejos van a poder salir o no durante el parto. Esperar un momento. Mira, tenemos un mensajito de la web. Mira, nos pregunta Teresa desde México DF. Bien, me dice que Teresa me pregunta que qué pasa con las radiografías, porque en las personas no se recomienda hacer radiografías. Es cierto, veréis, mientras que los conejitos pequeños se están desarrollando dentro, no se recomienda hacer radiografías mientras están en crecimiento, pero a término de la gestación, la radiografía tiene mucho significado porque ya los cachorros están formados, ya no vamos a crear malformaciones por causa de la radiación, de la propia radiografía, y nos da muchísima información. Con ella podemos medir el canal del parto y saber si viene algún conejo más grande de la cuenta, si va a poder salir o no va a poder salir. Además que es el método mejor para contar cuántos cachorros van a venir dentro. Es muy importante saber cuántos cachorros vienen. Normalmente, imaginaos que esperamos que tengan, lo normal es 4, 5, 6 conejos, y imaginaros que, bueno, pues hacemos una radiografía y vemos solamente 5. Y empieza el parto y echa el primero, el segundo, el tercero y se para. Si no sabemos cuántos vienen, podemos pensar que en el tercero ha terminado. Sin embargo, sabemos que quedarán otros 2 dentro. Por eso la radiografía a término de la gestación, súper importante para contar cuántos cachorros vienen y si viene alguno mal formado para saber si va a poder salir o no salir.